Mira, a mí me gusta mucho, muchas veces cierro los ojos y pienso en el Edén. ¿Cómo sería ese lugar? El Edén era un lugar implantado por Dios en esta tierra para que Adán y Eva vivieran en paz, en bienestar, en salud, para que vivieran al completo, la bendición al completo. Y dentro de esa bendición, una de las cosas más grandes que ellos tenían era esa comunión ininterrumpida con Dios. El pecado no estaba de por medio. Pero sabemos que esto vino rápidamente a caer cuando ellos pecaron. Y ahí tenemos Génesis 3, la caída del hombre, y vemos todo lo que el pecado originó. Ese lugar provisto para ellos sin enfermedad, donde podían vivir tranquilos, vino como a quedar anulado porque ellos tuvieron que salir de ahí a un lugar donde ahora la tierra daba espinos, cardos, ya no podían vivir en las mismas comodidades, con la misma paz. Ahora vino la enfermedad, vino la traición, vino la muerte, y ellos fueron testigos de la primera muerte aquí en la tierra. Y bueno, después seguimos en la historia y vemos Canaán, la tierra prometida. Nuevamente, Dios hace como un espacio, un territorio localizado donde Dios prepara una vida en abundancia para ellos. Los frutos de ese lugar eran abundantes, eran grandes, ¿verdad? Todo Dios les había preparado para unos hijos que salían de la esclavitud, de la tiranía de Faraón, para poder disfrutar después de atravesar un desierto, poder disfrutar en esa tierra prometida. Y todo esto son tipos de lo que tú y yo vivimos, ¿verdad? Faraón es tipo de Satanás, pues Egipto, tipo del mundo, la tierra prometida. Tú y yo tenemos una tierra prometida en el sacrificio de Jesús. Se abrió para nosotros lo más grande que hay, es una salvación eterna. Pero independientemente de lo que vamos a vivir en el más allá, nosotros aquí también tenemos que gozar de esas bendiciones que Jesucristo en la cruz del Calvario ganó para nosotros. Tenemos, vamos a decir, nuestra propia tierra prometida. Pero ¿qué sucede? Que después de la caída y del pecado hay algo diferente. En el Edén, Dios colocó a Adán y Eva y ellos no tenían nada que hacer. Todo estaba hecho, todo estaba entregado y ellos solo tenían que disfrutar de lo que Dios les dio. Pero en Canaán, a pesar de que Dios les entregó la bendición y ellos no tuvieron nada que hacer, no era que ellos eran merecedores de esa bendición, no, fue Dios el que quiso que ellos entraran en esa tierra provista de una bendición. A pesar de eso, ellos sí tuvieron que hacer algo, porque para hacerse con la bendición, para poder disfrutar de la bendición, ellos tuvieron que batallar. Ellos encontraron en su tierra de Canaán gigantes. Ya la bendición venía al completo, pero no venía sobre ti sin hacer nada. Y así es con el sacrificio de Jesús. De hecho, desde el momento que tú le dices al Señor, quiero entregar mi corazón a ti, hay un favor inmerecido para ti, hay una gracia, hay una tierra prometida, hay un paraíso, hay un más allá con Dios que tú no ganaste para ti, fue Dios que te lo entregó. Pero para disfrutar de esas bendiciones que Él te entregó, ¿qué vas a encontrar en la vida? Gigantes. Bien sean en forma de espinos, de cardos, de gigante. De todas maneras vas a encontrar una oposición, porque el pecado trajo a la tierra la oposición. Todo aquello que estaba para ti sigue estando para ti, pero ahora tiene un pero. Hay una oposición. Yo siempre os digo, ¿verdad?, que somos una sociedad con Dios. El socio mayoritario es Él, el que hace todas las cosas, pero a ti te va a tocar hacer algo, ¿verdad? Y la semana pasada pues hablábamos también de que cuando Dios quiere hacer algo en la tierra, ¿cuántos recuerdan la enseñanza? Cuando Dios quiere hacer algo en la tierra, lo primero que va a suceder, cuando Dios te da una promesa, cuando Dios te entrega un negocio, cuando Dios en esas impresiones del Espíritu te dice, eso es lo que tengo para ti, lo primero que va a suceder es que va a llegar a tu vida la oposición.
Porque el príncipe de este mundo no quiere que en este mundo, en tu vida, en tu casa, en tus pensamientos, en tus caminos, se implante nada que tenga que ver con Dios. Él no quiere. Entonces, ¿qué sucede? Que Él se te va a oponer. ¿Para qué? Para paralizarte. Para que tú no puedas avanzar. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? Porque Él sabe que todo lo que Dios te entregó ya no es como el Edén. Ya no es que Dios te entrega y tú lo puedes disfrutar sin hacer nada. No, el diablo sabe que ahora todo lo que se te otorgó, aún lo que está escrito en el cielo que es para ti, Él sabe que si tú no haces algo para tomar esa bendición se va a perder. Por eso Él, cuando aún hay rumores de bendición en la tierra, una palabra profética, se te dice algo, Dios te va a dar un negocio, aún Él con esos rumores lo primero que levanta es la oposición para que eso que quiere nacer en Dios no se dé sobre tu vida. No se implante sobre tus caminos, no se implante ni siquiera en tus pensamientos, porque Él es el príncipe del reino contrario. Nosotros tenemos un Dios y un rey, pero Él también es rey en su propio reino, en el reino de la muerte, de la destrucción, de la mentira, de la traición, de la pérdida, de la enfermedad. Entonces, cuando el príncipe de este mundo ve el mundo enfermo y el mundo mal y el mundo en derrota, Él se enseñorea. Pero cuando oye rumores de que el cielo está llegando a la tierra en alguna persona, en alguna iglesia, en alguna familia, Él ya no se enseñorea, Él se cabrea. Y Él se levanta como contrario, como el contrario a la voluntad de Dios. Dios quiere, todo lo que hemos hablado en la adoración, Dios quiere que todo lo que escribió para ti en el cielo se te establezca en la vida, en la tierra. Pero es que Él es justamente lo contrario. Él quiere que permanezca en tu vida el reino de las tinieblas, a pesar de que un día tú le dijiste al Señor, yo quiero contigo, tú eres mi Señor y mi Salvador. A Él eso no le va a importar. Por eso Jesús nos enseñó a orar así. Vamos a Mateo 6. Si tienes ahí tu Biblia, Mateo 6, el versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así. Es Jesús enseñando a sus discípulos y enseñándote hoy a ti, iglesia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y mira lo que les dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En esta oración vemos claramente que el diseño que Dios tiene para ti es que se implante lo que se habla en el cielo, que se implante los diseños de Dios que están en el cielo, que se implanten en tu vida, en tus caminos, en tu matrimonio, en todo lo que tú tienes contigo en esta tierra. Por eso el Señor les dijo, orar así, Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Esa voluntad buena, agradable, perfecta que tú tienes ahí, hágase también aquí en la tierra sobre mí. Pero una de las cosas también importantes que nosotros tenemos que entender es que no siempre la oposición va a desaparecer. No siempre la oposición va a desaparecer, pero cuando no desaparezca es porque el poder de Dios tiene que aparecer para darte victoria. ¿Entiendes esto? En nuestras vidas vamos a vivir oposición porque el príncipe de este mundo se nos va a oponer para que en nuestro matrimonio los diseños se den en Dios, para que en nuestros hijos, en sus caminos, los diseños se den en Dios. Él siempre se va a oponer. Se te va a oponer en absolutamente todo lo que emprendas porque has nacido de Dios. Pero ¿qué sucede? Que no siempre, y esto lo tenemos que entender como iglesia, no siempre la oposición va a desaparecer. Pero cuando no desaparece es porque tiene que aparecer el poder de Dios para darte victoria. Grábate esto en el espíritu. Mira un par de ejemplos. No desapareció la oposición con Daniel en el foso de los leones. No desapareció. Daniel, por orar,
por hacer lo correcto. Fue echado al foso de los leones, no desapareció su posición. Sadrac, Mesac, Abednego, por no querer doblegarse delante de una imagen, ¿por hacer qué? Lo correcto. No desapareció la oposición. Aquellos hombres hasta profetizaron y declararon: nuestro Dios puede librarnos. Hasta profetizaron, pero la oposición no desapareció. Pedro y Juan delante del concilio, haciendo lo que el Hijo de Dios les había ordenado hacer: predicar el evangelio, enseñar, hacer milagros. ¿Y qué sucedió? Que se levantó el concilio, se levantó la autoridad que Dios mismo, el Hijo de Dios, había dicho: obedeced a vuestras autoridades. Se levantó la autoridad y los metió en la cárcel. No desapareció la oposición. Y a veces nosotros como iglesia no entendemos esto, que no siempre Dios va a hacer que las cosas cambien. No siempre. ¿Y sabes qué va a suceder ahí? Que muchas veces es ahí donde los gigantes se van a levantar. No es tal vez ni la oposición del infierno. Mira bien aquí. A veces Dios mismo permite que ciertas cosas en tu vida no cambien. ¿Y sabes? El infierno usa no gigantes de 3 metros, como uno puede imaginar en la tierra de Canaán, gigantes de 3 metros, o demonios que se te aparecen y te intimidan y te amenazan. No, es que muchas veces los gigantes, Dios mismo hace que esas oposiciones no desaparezcan, que esas situaciones no cambien, porque los gigantes están en nuestro interior. No cambia la situación como le estamos pidiendo a Dios y se nos levanta el gigante del orgullo. Y aunque tú nunca le dirías al Señor qué te has creído, tu espíritu dentro está diciendo: ¿qué se habrá creído con el tiempo que llevo orando? Y esto no cambia. Y se te levanta el gigante de la soberbia. Y se te levanta un gigante que no tiene 3 metros de alto, pero igual tiene en tu corazón 30 metros más alto que el gigante de Canaán. Entonces Dios no le place cambiarte las cosas, porque quiere que tú le des muerte a ese gigante para poder gozar de tu bendición, de esa promesa que te dio. En otras ocasiones queremos que el jefe cambie. Ay, por favor, Dios mío, que no me pida más el jefe hacer ese documento, firmar ese documento, tomar esa llamada. ¿Para qué? Para mentir. Ay, no, que mi jefe no me pida más mentir, que yo no quiero. Tal vez tu jefe nunca va a cambiar porque tu jefe es del reino contrario y tu jefe siempre te va a pedir mentir. Esa oposición no va a desaparecer. Y ¿sabes? La solución no es que te cambies de trabajo, porque en el otro trabajo encontrarás otro príncipe de las tinieblas. Ahí habrá otro jefe que no es de Dios. Tal vez el Señor no te quiere hacer cambiar esa oposición porque lo que quiere es que tú te levantes en medio de la oposición y le digas a tu jefe: yo soy hija de Dios y no voy a mentir. Yo soy hijo de Dios y no voy a estafar, no voy a engañar. Entonces no tiene Dios por qué hacer desaparecer la oposición. No tiene Dios por qué quitar de en medio esa persona que te molesta, porque tal vez Dios mismo la colocó ahí. No tiene por qué mover las circunstancias a tu favor. No siempre la oposición va a desaparecer, aunque lleves la razón. Sadrac, Mesac, Abednego, Daniel, te puedo decir cientos, Pedro, Juan, los apóstoles que los latigaban, les mandaban a la cárcel con grillos ensangrentados. ¿Tenían o no tenían razón si estaban obedeciendo una orden directa de Dios? Y a pesar de todo eso, estoy segura que muchos de ellos clamaron y la oposición no cayó, permaneció. No siempre, recuerda, no siempre a Dios le interesa cambiarte la situación, le interesa empoderarte en medio de ella. Porque tampoco encontramos ni en Daniel, ni en Sadrac, ni en Mesac, ni en Abednego, ni en Pablo, ni en Pedro, ni en Juan. En ninguno de ellos encontramos derrota. No les cambió la situación, pero ninguna historia se cuenta en derrota. Ninguna. Todas ellas se cuentan en victoria. Porque no se movieron de su posición. Y hoy quiero contarte rápidamente lo que pasó en Hechos 4. Pedro y Juan estaban predicando, porque con esta palabra me golpeó el Señor.
porque yo también me presento muchas veces delante de Dios. Incluso tengo ahí una predicación en la corte del cielo, ¿verdad? Y me presento con todas mis justicias y le digo que el Señor Jesucristo es mi abogado, pero a veces no entendemos que es Dios mismo el que permite que esa oposición no caiga, porque va a ser en mi beneficio. Y yo estaba en este tiempo atrás diciéndole todo esto y entonces Dios me sacó Hechos 4 y me dio esta palabra, donde Pedro y Juan estaban predicando el Evangelio y estaban enseñando todo lo que Jesús les había dicho de hacer. Ellos estaban enseñando acerca de Jesús, estaban enseñando acerca de la resurrección de los muertos y de pronto ahí las autoridades se levantan y dice la Biblia que se resienten contra ellos. La autoridad en aquel momento se estaban molestando porque estos apóstoles estaban haciendo lo correcto. ¿Y sabéis qué sucede? Que los meten en la cárcel. Pero una vez allí presos, dice la Biblia que al día siguiente ellos, las autoridades, dice que se reúnen, habrán comenzado a hablar. ¿Qué hacemos con esta gente? Ellos estaban molestando demasiado al reino de las tinieblas. Entonces dice que se reúnen en Jerusalén y que mandan llamar a Pedro y a Juan para interrogarles. Y dice ahí que poniéndoles en medio, estoy en Hechos 4, versículo 7, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Porque no solamente ellos llevaban una palabra de Dios vive, como hacemos hoy la iglesia de Jesucristo, que está muy bien. Estos hombres iban con el poder detrás y había un hombre lisiado de más de 40 años al que le habían colocado sanidad. En el nombre de Jesús ellos habían sanado a un cojo de más de 40 años. Entonces estas autoridades le estaban diciendo, ¿con qué potestad o en qué nombre estáis haciendo vosotros esto? Y dice la Biblia que Pedro y Juan, entonces Pedro dice, lleno del Espíritu Santo, esta es la clave. Una iglesia empoderada solo es una iglesia que está llena del Espíritu Santo, porque ni tú ni yo tenemos nada. Somos recipientes que solo portan o reciben la gloria de Dios. Somos barro, pero cuando estás lleno del Espíritu de Dios, vas a poder portar todo lo que Dios ha preparado para ti. Y este hombre dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a decirles todo lo que habían hecho era en el nombre de Jesús. Y comenzó a hablarles de Jesús. Ese Jesús al que vosotros habéis crucificado, ese Jesús es el que el Padre ha levantado de entre los muertos. Y comienzan a hablarle ahí, a decirles, además, la piedra que vosotros habéis rechazado, vosotros los edificadores, habéis rechazado, estaban hablando de Jesús, la piedra que habéis rechazado resultó ser la piedra principal. Y comienzan a decirle, no hay un nombre bajo la tierra en el que podamos ser salvos, solamente Jesús, en ningún otro hay salvación. Y comienza a hablarle todo eso y dice la Biblia que aquellos hombres, las autoridades que eran los estudiosos, los preparados, los que llevaban la letra con ellos, dice que quedan asombrados pensando, pero ¿y estos hombres? ¿De dónde han salido estos hombres? Mira, dice ahí la Nueva Traducción Viviente que dice, versículo 13, porque veían, el asombro les hacía decir, que veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Y añaden aquí, también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. No tenían los apóstoles una preparación especial en las Escrituras, pero haber estado cerca de Jesús, haber estado esos años hombro a hombro con Jesús, tomar de sus enseñanzas, tomar de sus ejemplos, querer llevar el estilo de vida de Jesús, hizo que fueran empoderados y los que llevaban con ellos la letra y la enseñanza quedaran asombrados. Eso es lo que Dios hace con una vida que se pega a Jesús. Puedes decirme no valgo para nada, pues vas a valer para algo, para aportar la gloria de Dios sobre ti y decirle al cojo y al lisiado, levántate en el nombre de Jesús y camina, amén. Para eso es que tú vales, para ser la iglesia de Jesucristo empoderada. Pero fíjate que aún a pesar de todo esto, del asombro y todo que estos hombres tenían, dice que a pesar de todo esto, la oposición tampoco desapareció. No desapareció, no es que dijeron, wow, hasta pueden un cojo ponerlo a caminar, ¿quién es esta gente? No, al religioso le da igual tus milagros.
El religioso va a querer matar tu milagro, va a querer matar a tu Lázaro, para que Lázaro no dé testimonio de que hay un Cristo vivo, para que tu milagro no dé testimonio de que hay un Cristo que vive, va a ir a por él. Les dio igual, la oposición no cayó, no desapareció, y lo que hicieron fue prohibirles, amenazarles e intimidarles. No vais a volver a hablar en el nombre de Jesús. Los amenazaron, los intimidaron. ¿No os parece mucho a la atmósfera que hay en el mundo a día de hoy? Que parece que nos intimidan, nos amenazan y nos quieren hacer pasar por los aros que ellos quieren. Pero Pedro y Juan no eran cualquier cosa. Eran la iglesia de Jesucristo con una identidad bien firme. Y dice que más Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Aquí hay una enseñanza tremenda. Porque la misma palabra de Dios dice: obedeced a vuestras autoridades. Entonces aquí pareciera que estos apóstoles están contradiciéndose, que están haciendo algo que Jesús nunca les pidió. Pero es que la enseñanza está en que cuando las autoridades, bien sean las autoridades gubernamentales, bien sea un esposo en autoridad, un médico, cuando las autoridades no se sujetan al que es autoridad sobre toda autoridad y no se sujetan a la palabra de Dios, entonces tú y yo quedamos a salvo de decirle: nos es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Eso es lo que hicieron ellos y eso es lo que tienes que hacer tú. A ti te es necesario. Un capítulo después estaban volviendo a decir en Hechos 5:29, respondieron Pedro y los apóstoles: porque no te van a dejar, ellos te van a caer encima. Estamos ya en un capítulo después. Ya pasó todo esto, estamos en Hechos 4, pero ahora nos vamos un capítulo después y otra vez, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios que antes que a los hombres. Seguían y seguían y seguían. La cosa es que no viendo cómo retenerlos, no veían ya cómo hacer con estos hombres y además tenían miedo. La unión hace la fuerza, ¿sabéis? Estas autoridades empezaron a decir: a ver, este pueblo, a ver qué nos va a hacer, porque hay una evidencia real que estos dos hombres han puesto a ese lisiado de 40 años a caminar. Y a ver qué vamos a hacer. Muchas veces tenían miedo de que los apedreara el pueblo, de que el pueblo les cayera encima por ir contra los hijos de Dios, contra los apóstoles, contra el pueblo escogido de Dios. La unión hace la fuerza. Cuando estamos unidos somos más fuertes y ellos nos temen. Y entonces aquí dice que sucedió lo mismo. Ellos, no sabiendo cómo retenerlos porque tenían miedo de que ese cojo de más de 40 años había andado, pues ¿qué hicieron? Los vuelven a amenazar, pero los sueltan. Dice: bueno, vamos a amenazarles de que no vuelvan a hablar en el nombre de Jesús, pero vamos a soltarlos. Y entonces aquí está la clave de la enseñanza. Cuando los soltaron, lo que sucedió fue que ellos fueron a encontrarse con los cristianos, los otros creyentes que había ahí en Jerusalén, fueron a encontrarse con ellos y dice que se reunieron y comenzaron a contarles, Pedro y Juan, comenzaron a contarles todo lo que había acontecido. Así nos han dicho en el concilio y esto nos han hecho la autoridad y nos han metido presos y mira que ahora estamos saliendo. Después de contarles todas las cosas, lo que ellos hacen es decir: bueno, lo que nosotros haríamos, ¿verdad? Vamos a orar. Vamos a decirle a Dios todo lo que está pasando. Mira lo que nos han hecho, Señor. Tú y yo tal vez haríamos eso. Ahora vamos a ver lo que hicieron ellos. Se colocaron a orar y dijeron: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Les estaban diciendo: Dios, mira todo lo que nos han hecho. Nos han amenazado. Tú has dicho que hablemos la palabra, que llevemos el evangelio adelante y estos hombres no nos dejan, se nos están oponiendo. Y dice: y ahora mira sus amenazas. Y mira qué giro en la oración. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hicieron una oración bien diferente a las oraciones que solemos hacer tú y yo. Ay, Señor, que me están amenazando del gobierno, que si no hago lo que quieren me meten preso. Tú y yo tal vez seríamos esa persona. Que caiga fuego del cielo y decapita al hombre que me quiere apresar.
Que caiga fuego del cielo y consume a mi vecino que me está atormentando. ¿No solemos orar así? Sinceramente, frente a la oposición, ¿cómo oras? Sueles orar generalmente que Dios te salga a tu favor, le cuentas lo que te están haciendo, como le contaron ellos, mira sus amenazas. Tú le cuentas, soy tu hijo, mira lo que me están haciendo. Pero luego la segunda parte es la que hacemos mal. Porque ellos no le dijeron a Dios, mira el concilio, mira lo que nos está haciendo. Se nos está oponiendo para ir contra tu voluntad, que eres tú el que nos has dicho que hagamos eso. No, ellos dijeron, mira lo que nos están haciendo, entonces empodéranos. Empodéranos para que en medio de la oposición nosotros podamos seguir haciendo lo que tú nos has mandado a hacer. ¡Qué diferente a lo que decimos! Yo quiero una iglesia así. El Señor me habló de esto cuando yo estaba, pero Señor, mira aquello, mira lo otro, mira lo otro. Y Dios me llevó a este texto. No quiero tus oraciones, Ana, no las voy a recibir. Pídeme que en medio de lo que estás viviendo yo te empodere para que tú sigas haciendo lo que tienes que hacer. Y de verdad que dio un giro a mis oraciones. ¿Qué estoy orando? Yo no soy una cobarde. No, Señor, yo sé lo que tengo que hacer. No te voy a pedir que me los quites del medio ni que quites la oposición, porque el mundo se me va a oponer hasta morir. Porque el príncipe de este mundo no muere. No muere hasta que llegue su fin como está destinado para él. Él se te va a oponer una y otra vez. Entonces, la oposición no siempre tiene que desaparecer. No, pero cuando no desaparece es porque va a aparecer el poder de Dios a tu favor. Recuerda, no pidieron oposición, que desaparezca la oposición, Señor, por favor. Ellos pidieron poder para hacer lo correcto. ¿Sabes por qué? Porque ellos sabían, si yo no me muevo y te clamo a hacer lo correcto, ahora te toca a ti extender tu mano y hacer las sanidades, las señales, los prodigios. No hay otra manera. Dios no es un Dios de cobardes. Dios no es un Dios que tú le vas a decir, consúmele, que me está haciendo daño. Entonces, ¿sobre quién va a mandar el poder? Dios es un Dios que dice, yo te quiero en la brecha, yo te quiero para cambiar una nación, yo te quiero para hacerles ver que hay otra manera de pensar, yo te quiero para hacerles ver que no tenemos que ir detrás de la caja tonta, que te quiero hacer ver que no tenemos que ir donde el mundo va, donde va Vicente, donde va la gente. Tú no eres Vicente, tú eres la iglesia de Jesucristo. Entonces tú no puedes andar conforme el sistema del reino caído anda. Tú no puedes andar con las directrices y los patrones que el príncipe de este mundo da. Entonces muchas de tus oraciones tampoco van a ser contestadas si le estás diciendo, por favor, que caiga la oposición. Hasta que Dios traiga el fin de los tiempos y coloque a cada uno en su lugar, la oposición no va a caer. Entonces Dios te estaba enseñando aquí, pídeme, que en medio de esa oposición, en ese mundo caído donde estás, tú brilles con mi luz. Y tú hagas como iglesia de Jesucristo lo que tienes que hacer. Porque estas señales, estos prodigios, todas estas cosas que Dios preparó a hacer a través de tu mano, no van a llegar si tú no estás en tu posición de iglesia. ¿Qué hubiera sido de Pedro y de Juan si llega allí a Jerusalén, llegan donde los demás creyentes y le dicen, es que mirar lo que nos han hecho? Yo no paso otra vez por ahí, Yo no paso otra vez por pasar una noche en la cárcel, Que tú no sabes lo que me han dicho ahí, lo que me han hecho ahí. Yo estaba haciendo la predicación y yo pensando, santo Dios, nosotros por una amenaza de no vas a poder ir al cine, ya nos doblegamos ante Satanás. Anda que si nos llegan a amenazar con la cárcel, anda que te llegan a amenazar con un látigo. Yo le decía, ten misericordia de nosotros, Dios. Misericordia. Porque nos hemos desviado muchísimo de la iglesia primitiva. Y yo no sé tú, pero yo le he dicho al Señor, yo quiero retomar la senda antigua. Yo quiero volver a la senda antigua y que tú me empoderes y que haya un poder tan grande sobre mí que pueda ser como Esteban, que mientras le apedreaban, Esteban veía la gloria de Dios. ¿Qué poder habría sobre ese hombre? Que estaba viendo el cielo abierto y le estaban apedreando el cuerpo. Eso no nace de un poder natural, eso nace de un poder sobrenatural. Y yo quiero eso. Porque si eso está para mí,
Si el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, yo lo quiero. Esteban lo vivió y muchos otros lo vivieron. Y sé que estoy en un mundo donde no voy a poder pedir que el mundo cambie, voy a poder pedir que yo cambie en medio del mundo. Entonces, pídele así. Empodérame para lo que sea que voy a tener que vivir. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Empodéranos. No vamos a poder sobrevivir de otra manera. Que en medio del dolor, de la frustración, de la injusticia que nos hacen, de las amenazas que nos hacen. Mira que te estoy poniendo todos los casos donde todos ellos llevaban la razón. Todos llevaban la razón. Pero Dios no les sacó la cara en la manera en que tú crees que Él te tiene que sacar la cara. Pero permanecieron y pidieron ayuda a Dios, no para que los saque de ahí, sino para seguir permaneciendo ahí y con poder. ¡Qué tremenda oración! Danos el denuedo para seguir predicando, para hacer lo correcto. Otro le dice, llévame, Señor, a Samaria, llévame a otra región que aquí no me quieren oír y me van a apedrear. La próxima que salgo me apedrean. Gente valiente, gente de reino. Y estamos en un tiempo de verdad en que necesitamos claramente esto, valentía para hacer lo correcto. Yo os decía la semana pasada que somos tan influenciables que la única manera que vamos a tener de poder ser la iglesia de Jesucristo como Jesucristo mandó que fuéramos va a ser cuando tú te posicionas y no te dejas influenciar. Salimos de aquí, gloria a Dios, Dios me habló. Y luego la vecina te dice que viene un tornado y ya te... Es que me vienen los flashes y todo. Y ya te tiras tierra abajo, te entierras ahí en las tumbas. Porque somos así. Influenciables, no solo por todo viento de doctrinas, sino que influenciables por el mover, por el sonido del infierno, los rumores del infierno que están en la atmósfera de la sociedad, nos llevan para aquí, para allá. Por eso tantos cristianos dicen, no, a mí Dios me ha dicho, yo voy a hacer, y una semana más tarde han olvidado todo lo que Dios les ha dicho y ya no van a hacer nada de lo que Dios les ha dicho. No es que no quieren obedecer a Dios, es que oyen la palabra, la toman, pero no la retienen y entonces son influenciados por la voz del infierno, por la amenaza, por la persecución, por la intimidación, por el miedo. Y entonces sueltan la palabra y se mueven detrás de aquello que les influenció. Dios espera y necesita una iglesia que no se mueva con la corriente de este mundo, sino que se posicione en lo correcto y pida el poder para hacer lo correcto. Pero no, hoy queremos lo contrario. Queremos que Dios nos libre. Y peor aún, si no nos libra, pues entonces nos metemos con la corriente del mundo para librar nuestra propia cabeza a nosotros mismos. No. Si tu jefe te pide hacer una trampa, o tu esposo o tu esposa te pide hacer algo incorrecto, no le pidas a Dios que cambie tu jefe, que cambie a tu esposo o que cambie a tu esposa. Pídele que cambie tu corazón para empoderarte y decirle, no lo voy a hacer porque soy hijo de Dios. No lo voy a hacer. Si te has propuesto hacer algo en Dios, si te has propuesto llevar adelante algo, has escuchado la voz de Dios y te has propuesto hacer algo, entonces cuando llegue la coacción por todas partes que en este mundo te va a llegar, cuando te llegue la intimidación, cuando te lleguen las amenazas, pide a Dios no moverte de tu posición y decir no. Yo sé lo que Dios me ha dicho y no me voy a mover. Voy a pedir a Dios que me dé el poder para permanecer. Voy a pedir ese poder. Estaba hablando antes con Adán y Romina. Es que nos pasa cada cosa, de verdad. Hay una señora, bueno, cuando me piden no decir el nombre, yo respeto, claro, evidentemente. Y algunas personas, incluso valientes, yo les digo, no, déjame contar tu testimonio, pero no voy a dar el nombre, que todavía hay muchos hermanitos que no están tratados y luego te van a juzgar. Pero es que esta es de traca la barraca, porque mira, me contó hace un montón de tiempo un súper testimonio. Mira que Dios usó esta persona, oye, para levantar mi fe cuando todo esto del COVID empezaba y todo. Porque Dios hizo algo tremendo con ella. Y bueno, me lo compartió y a mí me dio un subidón de fe de decir, verdaderamente, esto estaba iniciándose hace tiempo. Entonces yo dije, verdaderamente Dios es vivo, real, nos guarda, nos protege. Y ella me decía, yo tengo este rema
Y yo, gloria a Dios. Pero luego el tiempo, la distancia, pues le perdí un poco la pista y hace bien poquito me escribió y me dijo, pastora, me he vacunado. Y entonces le dije, pero no era que Dios te había dado una palabra y todo el testimonio que me contaste y tal. Es que a veces me río porque luego ella misma me decía, es que la he embarrado, ¿vale? Y decía, bueno, no te preocupes porque de los errores nos enseña el Señor y sacamos grandes enseñanzas. Yo siempre apoyo a la gente a ir hacia adelante, porque no tiene, de verdad, te vas a poner del reino de las tinieblas si cuando la persona te dice, creo que la ha embarrado algo, que ha hecho algo mal, tú encima le pones el pie encima. Entonces, no, mira, aquí todos caemos, aquí todos fallamos, adelante. Pero bueno, pues se había vacunado. Y una semana después me estaba diciendo, pastora, ora por mí porque tengo COVID. Le dije, ¿viste? Llevaste todo este tiempo atrás con una palabra, con un rema de Dios en la mano. Me contaste uno de los testimonios más brillantes que he escuchado de cómo Dios te libró del COVID. Pero, ¿por qué cambiaste? No se lo dije en plan juicio y ella lo sabe y me ama y sabe que no. Pero, ¿por qué cambiaste? Es que no voy a poder comprar. No voy a poder viajar. Entonces, ¿qué te moviste? ¿Por lo que Dios te dijo o por la coacción que te hicieron? ¿Veis cómo os decía antes que este es el punto y aquí está lo malo? No tanto que uno se mueva, porque Dios te dice hoy blanco y mañana te puede decir, levántate que nos vamos para el azul. Y tú vas detrás de la voz del Señor y somos como el viento, no sabemos a dónde vamos, de dónde viene, dónde va, ¿verdad? Lo malo es cuando tú tienes una palabra de Dios y la sueltas porque la intimidación te llegó, la sueltas porque el hermano te dijo, la sueltas porque ya no vas a poder entrar a comprar, porque ya no vas a poder viajar. Mi hijo acaba de llegar de Turquía y yo me voy ahora para Ecuador. Entonces, no, que el infierno no te mienta. Tú escuchas siempre a tu Padre, que es el único que dice la verdad. El único. Y cuando llegue, ¿qué vamos a hacer? Todavía no llegó. Y cuando llegue le preguntaremos al Señor. Y tendremos la respuesta del cielo. Posiciónate en la palabra que Dios te ha dado. Y luego dile al infierno, a la coacción, a las amenazas, a la presión de grupo. Dile, me es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Me es necesario, como dijeron aquellos apóstoles, y recuerda, no siempre Dios va a quitarte la oposición, no siempre. Pero ¿sabéis qué sucedió? Dice el versículo 31, cuando hubieron orado en la forma correcta, dice, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios les concedió lo que pidieron porque lo pidieron del corazón de Dios. El poder está para ti. El empoderarte, en salir con victoria de todas las situaciones cuando te alineas al corazón de Dios. Y el corazón de Dios no es cobardía y huir. El corazón de Dios es posicionarte aún contra el infierno mismo y decir, aquí estoy yo posicionado en Dios. Y tú no me vas a mover. Si alguien me mueve de aquí, es el Señor, no tú. Y ahí viene el poder. Entonces, oremos de verdad. Y me gustaría que como iglesia nos unamos a orar como esta iglesia primitiva. No le vamos a pedir al Señor, quita toda la oposición, le vamos a pedir que caiga la oposición destinada a caer, porque no toda oposición tampoco está para estar en pie. No, el gigante que se levantó contra Goliat era su promoción y por tanto tenía que caer. Tenía que cortarle Goliat la cabeza. Pero si tú sigues leyendo Hechos 4, si sigues leyendo ahí, estos apóstoles sabían que lo que les estaba sucediendo ya estaba escrito. Entonces ellos ya sabían que esa oposición no era para caer. Por eso pidieron vivir empoderados en medio de ella. Entonces la oposición que es para caer va a caer, porque aquí nosotros somos además un ejército de guerra que ordenamos a Satanás callar, amordazarse, caer. Pero hoy estoy hablando de esa que no está destinada a caer. En esa nos vamos a parar porque estamos en un mundo que no todo va a caer. Y vamos a posicionarnos a orar para decirle al Señor, de verdad Señor, nos unimos para que tú nos empoderes en medio de la intimidación, en medio de las amenazas, en medio de todo lo que esta sociedad está queriendo arrojar contra nosotros. Empodéranos. Y si ellos no caen,
entonces que aparezca tu poder para darnos la victoria y llevarte la gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Yo voy a orar así. Voy a pedir entonces los músicos, únete, porque hay una dirección de Dios dada para el pueblo y tenemos que seguir. Aquí hay muchos hermanos que de verdad hay que enseñarles a redirigirse y fluir en el río. Dios no hizo una iglesia para, no, pero es que yo hago esto y yo hago aquello y yo escucho a este ministerio y me he unido con ellos. Todo está muy bien. Yo no soy además una pastora ni el pastor. No somos pastores que decimos, no te unes, no escuchas. Todas esas cosas que tiene el control, ¿verdad? No, y nunca jamás nosotros haríamos algo así. Pues si estás en una casa y estamos presionando con el infierno, vete a presionar en la misma pared. No te vayas uno para un lado y otro para otro, porque la unidad hace la fuerza. Y tal vez mis manitas juntas no van a poder tirar esa pared, pero las manitas juntas de toda la iglesia de Jesucristo va a poder tirar esa pared. Amén. Así que únete a hacer presión donde Dios te está poniendo y enviando a hacer presión. Padre, yo te pido, Señor, ya comience, Señor, a hablar, a trastornar, a sacar temores de sus cuerpos, a sacar miedos, a sacar todo aquello que el infierno ha arrojado contra ellos para paralizarlos y para empoderar del mal a tus hijos, Señor. Yo te pido que comiences a remover desde las raíces, desde los cimientos, todo mal, toda agua amarga, toda semilla de maldad, de temor, todo aquello que les han infundido desde una sociedad caída. Todo esto caiga, porque esto está para caer, Señor. Los miedos, los temores, y en medio de esas situaciones que no están destinadas a caer, tú empoderes a tu iglesia. Los levantes como estandarte, los levantes para que de su mano, Señor, se lleven adelante las sanidades, las señales, los prodigios, las maravillas, todo lo que tú vas a hacer a través de tu iglesia. Nosotros te decimos, heme aquí. Vamos a seguir tu instrucción, vamos a ser empoderados y declaramos que esta nación va a temblar bajo el poder de Dios. Amén. Aleluya.